Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico. Vamos a tener esta noche un programa fantástico. Vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar del mundo emocional, pero vamos a hablar de cómo impactan las emociones en tu salud, en la salud de la familia, en la salud de tus hijos, en la salud de tus nietos, en la salud de todos los convivientes que tienen en el hogar y que es muy importante empezar a cuidarla desde ya. Así que vamos a hablar con profesionales que están involucrados en este tema y dentro de lo que tiene relación con el mundo emocional también está el mundo fisiológico, obviamente, porque vamos a hablar de cómo impactan las emociones en nuestro cuerpo. Por eso ya paso a presentar a nuestros dos invitados de esta noche, el licenciado Marcelo Reiser, psicólogo clínico, especialista en psicoterapia cognitiva conductual, que ya estuvo con nosotros, y la licenciada Jimena Quevedo, nutricionista, que también ya estuvo en varios programas de Foro Médico. Ella es especialista en microbiota. Ya lo saludo. ¿Qué tal, licenciado Marcelo? ¿Qué ¿Cómo tal, está? Lilian? ¿Cómo estás? Un Un gusto. gusto volver a estar acá. ¿Qué tal, Jime? Tanto ¿Qué tiempo. tal, Lilian? Un gusto volver a estar contigo por acá. Sí, realmente hemos conversado mucho ya con Jimena. Ella es especialista en todo lo que es microbiota, nutricionista. Y bueno, ¿y por qué dirán? ¿Qué tendrá que ver la microbiota? Bueno, ya vamos a empezar a desglosar el tema. Vamos a arrancar con el mundo emocional, las emociones, ¿sí? Ese mundo que no vemos, pero sentimos y quizás no le damos el suficiente valor, licenciado, y después con el tiempo nos damos cuenta, ¿sí?, que van procesando cosas no tan positivas en nuestro cuerpo si no sabemos gestionarlas. Asimismo, Lilian, es totalmente importante poder generar esa conciencia emocional por medio de la educación en valores. Las emociones, como siempre suelo decir, todas las emociones son válidas. Es importante poder conectar con ellas, poder anclarnos con ellas, darles un sentido, una forma para poder realmente conectar con las vivencias, con las situaciones actuales en las cuales estamos y poder también aprender de las emociones, porque las emociones cumplen una función, una adaptación. Y algo que siempre también suelo utilizar, suelo también psicoeducar, es que tenemos el derecho de sentir esas emociones y darnos cuenta también qué me está queriendo transmitir, qué me está queriendo decir la emoción que estoy sintiendo. ¿Hubo alguna situación, algún pensamiento, algún evento significativo por lo cual estoy experimentando? Y ver también qué yo puedo hacer en términos de acciones con esa emoción que estoy presentando de manera funcional, adaptativa y saludable para poder tener una mayor calidad de vida. Ya. Esas emociones pueden traducirse en enfermedades también con el tiempo, digamos, mal Sí. manejadas. Sí, cuando hay emociones mal gestionadas, por lo general sí, eso lleva a una frustración, a una cierta desmotivación, por ende también una impotencia. Muchas personas de repente suelen plantearse hasta cuándo voy a estar con esta emoción, qué es lo que realmente me está pasando, y esto tiene mucho que ver con la inconsciencia. O sea, muchas veces uno quiere tratar de eliminar una emoción o no darle el lugar necesario que se merece, entonces uno evidentemente está bloqueando algo que está presente. Y al bloquear esa emoción que está presente, con el correr del tiempo, evidentemente genera distintos detonantes y puede evidentemente implicar una desregulación en el estado de ánimo o en la salud en general. Entonces sí, categóricamente una mala gestión emocional, ¿sí?, puede desencadenar una limitada salud o puede desencadenar también otros factores relacionados a la salud física, a la salud mental, la salud emocional, entre otras variables existentes. Un deterioro que quizás también con el tiempo no se va viendo, no se va percibiendo. Sobre todo si hablamos de gente joven, de gente en edad productiva, dinámica, entre comillas sana, porque nunca sabemos si estamos sanos totalmente hasta que algo nos afecta y nos vamos, por ejemplo, a Jimena y le decimos tenemos un problema y bueno, y ahí empezamos a ver, ¿no es verdad?, qué es lo que pasa por dentro. Cierto, uno realmente anteriormente tal vez no iba mucho al nutricionista Sí, para mejorar la parte de la psiquis, pero hoy se sabe que las emociones, así como el licenciado Marcelo mencionó, uno gestiona, pero uno también las nutre, ¿sí? Y tenemos también de por medio lo que se habla mucho hoy y se comenta de que tenemos un segundo cerebro,
Que hay que cuidar. Que hay que cuidar bastante, ¿verdad? Que es justamente el intestino, y los alimentos entran ahí en ese contexto, ¿verdad? De por medio tendiéndole siempre a nuestra microbiota intestinal, que ya hablamos en varias ocasiones. Sí. ¿Esto surgió hace cuánto, Jimena, lo del segundo cerebro? Porque es nuevo, relativamente nuevo, que empezamos a ver el protagonismo que empezó a tener la microbiota. Sí, yo creo que habrá empezado tal vez, bueno, mucho tiempo atrás, pero tuvo mucha más intensidad tal vez al principio de los 90, los 2000, cuando Michael Gershon en Estados Unidos es el que encuentra esta relación bidireccional entre el intestino y el cerebro a través del nervio vago. Uh-huh. Y fue el que escribió el libro de Second Brain, el segundo cerebro, que hoy está libre en línea para que se pueda leer. Y ahí más o menos nace, él vuelve a renacer en realidad el concepto del segundo cerebro. Ya. Cerebro intestinal. El cerebro intestinal. Y explicar a la gente en qué consiste esa conexión que hay, ¿por qué? Profundamente, bueno, tenemos una conexión eje intestino-cerebro que está comunicada por un nervio y la conecta desde la microbiota intestinal, el ecosistema microbiano que tenemos en el intestino, que es tan importante, tan valioso. Y este nervio, que es el nervio vago, lleva mensajes del intestino hasta el cerebro y viceversa. Hay también un mensajero que lleva la información que va desde nuestra cabeza hasta nuestro intestino. Por eso hay veces que tenemos, el licenciado Marcelo más podrá explicarlo bien, tenemos algún evento de ansiedad, de estrés, y eso repercute y nos genera, por ejemplo, una hipersensibilidad visceral, un dolor de panza tal vez. Sí. Y también cuando uno tiene una inflamación, un problema intestinal, muchas veces anímicamente nos afecta. Totalmente. Hay una conexión directa entonces, licenciado, Sí. entre cerebro e intestino. ¿Podría ser? Totalmente, totalmente. Algo muy importante a poder destacar con relación un poco a las emociones y las sintomatologías físicas. Cuando de repente una persona está muy preocupada, preocupado por alguna situación que ocurrió, y ese pensamiento está muy presente, muy sostenido, muy sistemático, y uno no logra poder gestionarlo ni aceptarlo, ese pensamiento va a detonar una emoción. Y dentro de las emociones también hablamos de sintomatologías que tienen que ver, por ejemplo, con esto, ¿verdad? Dolor de panza, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ¿sí? Ciertas alteraciones también en el proceso digestivo, procesos respiratorios, ¿por qué no? Es decir, uno muchas veces puede empezar a somatizar, ¿sí? Y por lo general, cuando uno no expresa una emoción, siempre dispara en el cuerpo. Claro. ¿Sí? Es como que el famoso que se dice, tu cuerpo te avisa, te dice que tenés que parar. Incluso se dice que cuando uno enferma es como el cuerpo te está diciendo, hasta aquí pude llegar. El cuerpo habla lo que la mente de repente calla, ¿verdad? Lo que la mente no expresa. Totalmente. ¿Sí? Entonces muchas veces de repente uno puede estar de manera tranquila en un lugar, puede empezar a tener taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, incluso mareos, vértigos, ¿sí? Y puede tener que ver con un detonante emocional de base. Por eso es sumamente importante poder prestar esa atención, que muchas veces es difícil. Con todas las actividades que vamos teniendo en la cotidianidad, se hace de repente muchas veces tedioso incluso prestar atención a eso. Bueno, ¿sí? de eso vamos a hablar, del entrenamiento, cómo entrenar la mente y cómo cuidar el cuerpo. ¿Sí? Vamos a hablar luego de la pausa, ¿me permiten? Voy a hacer una brevísima pausa comercial agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. Vamos al corte y volvemos enseguida.